En esta noche vamos a decir algunas cosas acerca de las estrategias para criar a nuestros hijos como seres que llegan a la autodisciplina y a la responsabilidad. Damos pautas en ese sentido. De entrada, digamos a algo importante. Todos los niños necesitan 3 tipos de recursos internos si van a convertirse en adultos con autodisciplina. Oigan lo que estoy diciendo. 3 formas de recursos que ellos deben ir desarrollando para convertirse en personas que cuando lleguen a la adultez actúen como seres autodisciplinados, que es el objetivo de la crianza. Que las personas terminen decidiendo cómo, cuándo y en qué forma hacer las cosas que tienen que hacer en la vida para responder objetivamente a las responsabilidades que tienen. Lo primero es que el niño necesita desarrollar apreciación de sí mismo y de los demás. Apreciarse es, además de observarse bien, a tener una visión positiva del valor de la propia vida y de hecho de la vida de los demás. Y esa condición hace que los niños requieran un trabajo serio para enseñarlos a verse a ellos mismos como objetivamente deben verse y guiarlos hacia la visión de los demás como seres dignos de respeto, de aprecio, de cuidados, de atención. Son cosas que se trabajan en la crianza. Yo debo dedicar mucho tiempo a conducir a mis hijos a que no se vean malamente, a que no se juzguen en relación con la vida de una manera equivocada y que terminen por la percepción que yo les doy, por el trato que les he dado, los convierta en personas que fácilmente los demás los someten, los manipulan, los reducen, los explotan. Y cuando nos molesta que aparezca eso en nuestros hijos, debemos siempre pensar que el error estuvo en la crianza. Es decir, no hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Por otro lado, es conveniente que ellos sean capaces de ver a los demás de una manera correcta, de una manera válida. De hecho, de una manera objetiva, que no se engañen. Qué bueno es conducirlos a que no se engañen con las personas, a que tengan la capacidad de verlos como son y que ellos no sufran las tristes consecuencias de un mal juicio de valores que en un tiempo crítico hicieron respecto de alguien. Nosotros decimos que Dios los guarde, pues hagamos que Dios los guarde ayudándolos a desarrollar esa visión objetiva de ellos y de las otras personas. En segundo lugar, los niños, para llegar a ser personas autodisciplinadas, bien orientadas frente a la vida, deben ser trabajadas en el entendimiento
de lo bueno y de lo que es malo, de lo que es bueno y lo que es malo. Que sepan, esto es bueno y no me equivoco. Esto es malo y no me equivoco. Es decir, la tengo clara. No me digan que eso que es tan malo, eso es bueno. Y no me digan que eso que es muy bueno es malo. No me enreden la vida, lo que están haciendo ahora a través de las redes sociales. No me enreden la vida. No me traten de complicar las cosas porque yo la veo clara. Uy, qué bueno fuera. Qué bueno fuera que nuestros muchachos pudieran hacer discernimiento del bien y del mal, que es virtud que el hombre debe desarrollar. El hombre debe conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, no basta solo con conocerlo, sino que tenga disciplina, que tenga voluntad para quedarse con lo bueno y para actuar consecuente con lo bueno y poder desligarse de lo malo. Pero lo primero que tiene que hacer es descubrir qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Y eso es trabajo, hermanos míos. Eso es trabajo de crianza. Eso es trabajo que nos toca a nosotros. De hecho, trabajándonos primero. Porque quizás parte del problema de nuestros hijos es lo que aprenden de nosotros. Y cuando uno no tiene esa habilidad para descubrir la maldad que se esconde tan fácilmente, entonces uno los está, digamos, conduciendo hacia esas rutas de equívocos en el discernimiento. Los dañamos, pero los dañamos terriblemente porque ellos no pueden ver la diferencia entre lo bueno y lo malo cuando debía ser una cosa evidente. Y que nosotros se los estemos probando todo el tiempo y le digamos a nuestro hijo, a nuestra hija, eso es malo. Oh, eso es malo. Ah, que ¿por qué es malo? Descúbralo de esta forma. Así, 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 así. Como cuando a uno en el campo le enseñaban a descubrir a la manera campesina que no era muy objetiva, lo que era una serpiente venenosa y una que no lo era. ¿Verdad? Yo siempre tuve mi problema con la serpiente coral. Bueno, no, lo tengo. Siempre traté de entender cómo era el asunto de los anillos negros, blancos y rojos, cómo iba en una o en otra, en la venenosa y en la no venenosa. De hecho, era tanto el susto que me producían las serpientes que toda la información aprendida se me olvidaba. Para mí todas eran venenosas. Esa habilidad para descubrir lo malo aún en la naturaleza, usted no toque esa planta. Usted la toca y va a tener rasquiña por un buen tiempo. Le decían a uno, no se haga debajo de ese árbol. ¿Por qué? Porque le va a aparecer unas ronchas en el cuerpo, porque ese árbol tiene un mal humor. Decían mis viejos, tiene mal humor. Y el que se hace allí, eso produce un efecto terrible. Yo decía, pero ¿cómo? Un árbol puede producir un mal humor. Y entonces, sin embargo, virtud de la orden, de discernimiento, nunca uno buscaba la sombra de un arbolito de esos, porque siempre temía que pasara lo peor. Uno tiene que saber dónde está el mal y enseñar a los que cría y a los que educa a descubrir dónde está el mal y cuáles son las señales que da el mal para
no caer en él y no permitirle espacios en la vida. Y uno tiene que tener habilidad para discernir el bien, dónde está, cómo es, cómo se presenta, cómo se identifica, y con eso conducir a los suyos, a las visiones objetivas de todas las cosas que debieran aprender a ver. Discernir, identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es virtud que se adquiere en la crianza. Y finalmente, todos los niños en el proceso de crianza deben ir adquiriendo la habilidad para desarrollar alternativas que les facilite la solución de problemas. Que ellos sepan cómo hacer para resolver problemas, de modo que llegue un día en que dejen de esperar que otro venga a resolverles los problemas que ellos pueden resolver. ¿Ya? Es decir, criarlos para que no sean atenidos y para que no generen una dependencia, porque uno no está seguro qué tan buena voluntad tenga la otra persona para prestarles el servicio en el momento en que precisamente lo necesitan. De modo que deben adquirir habilidad, pero mucha habilidad, para ir buscando los caminos alternativos que facilite la solución del problema. De hecho, eso es importantísimo. Es darse cuenta que, por grave que sean las cosas, siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas. Y que es posible encontrarlas. Y es necesario tomar posturas a nivel mental, a nivel anímico emocional, para evitar la ofuscación en los momentos críticos, de modo que quede fácil ocupar la mente en la búsqueda de las salidas alternativas frente a las situaciones que se vuelven situaciones muy complicadas para manejarlas. Fíjense, ustedes son esas tres cosas. Apreciación de sí mismo, verse a sí mismo de una manera válida y aprender a ver bien a los demás. El entendimiento de lo bueno y lo malo, lo que es bueno y lo que es malo. Entenderlo muy bien. Y desarrollar, en tercer lugar, la capacidad para encontrar alternativas que nos facilite la solución de los problemas que tenemos que enfrentar. Uno entiende de parte de Dios que Dios espera de nosotros eso. Espera esa disposición de todos a tomar posturas adecuadas frente a las demandas de la vida. Y alrededor de estas tres cosas que mencionaba, un elemento fundamental para establecer la crianza válida, es enseñarles cómo se va uno a Dios. ¿Cómo hace uno para en situaciones así consultar a Dios, buscar el respaldo de Dios, acercarse a la consolación divina, llegar a Dios para descubrir caminos alternativos frente a las situaciones de la vida? Es una habilidad de orden espiritual que ellos deben desarrollar, porque nosotros los guiamos a que ellos puedan hacer discernimiento oportuno desde el punto de vista espiritual. De hecho, a nosotros los creyentes el discernimiento se nos facilita, porque es que la base de nuestro discernimiento es la voluntad de Dios. Si yo descubro que algo es la voluntad de Dios, eso es bueno.
Si yo descubro que algo no es la voluntad de Dios, porque tengo razones objetivas para decir no es la voluntad de Dios, puede ser atractivo, llamativo, puede tener apariencia bondadosa, pero para las condiciones de mi vida, eso no es bueno. ¿Sí? Eso no es bueno. Entonces, esa condición de alguien que va desarrollando ese tipo de habilidades en el discernimiento que nosotros definimos como discernimiento espiritual, eso es producto de crianza. Eso es producto de crianza y de educación en el hogar. No, eso no es en la calle, es en el hogar. Son soluciones que uno aprende a manejar en su propia casa. Y si la casa no alcanza, está la iglesia. Entonces hay que buscar los espacios de la iglesia para que nuestros hijos sean complementados, perfeccionados por la crianza de la iglesia. Allí donde nosotros no pudimos incidir suficientemente, la iglesia tiene poder para afectarlos, para guiarlos a todas las posiciones válidas y a las claridades de visión acerca de las situaciones de la vida. ¿Ya? Muy bien. Ahora miremos algunas estrategias para que en la crianza de nuestros hijos, ellos, mediante un manejo de autodisciplina y de responsabilidad, aprendan a ser eficientes. Estrategias para la crianza de hijos autodisciplinados y responsables, muy responsables. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer los que criamos? ¿Qué tenemos que hacer los que educamos según Dios? Voy a darles algunas pautas. ¿Ya? Entre esta reunión y la siguiente voy a estar dándoles unas pautas al respecto. Lo primero, para un saludable desarrollo de esos hijos nuestros, para que ellos adquieran autodisciplina y responsabilidad, debemos aprender a demostrar amor y cariño con regularidad. Yo quiero que entiendan que amor y cariño son dos cosas distintas, aunque complementarias. Es decir, el amor es el elemento sustentador de todo. De modo que demostrar amor, ¿ya?, es que mis actitudes siempre estén dirigidas buscando el bienestar de la persona. Eso es amor. Eso es amor. Puede que esa actitud en la que se demuestra amor, es decir, se busca el bienestar de la persona, no siempre una persona inmadura lo puede interpretar bien. Y por eso hay que agregarle otro elemento, porque el amor a veces no expresa cosas que la persona las perciba como muy agradables, porque, por ejemplo, hay amor en una disciplina. Es decir, si yo debo corregirlo, y debo corregirlo con vehemencia, no con maltrato, como decíamos la vez pasada, sino con mucha vehemencia, le tengo que decir cosas claras, y esas cosas yo sé que lo pueden herir. Y sin embargo, yo no puedo dejar de decírselas, porque amo a mi hijo, porque amo a mi hija. Tengo que decírselo. No los amara si no se los digo. ¿Por qué? Porque estoy buscando quedar bien con ellos. Y el amor no quiere quedar bien. El amor quiere hacer lo correcto. Fíjense que son cosas que debemos, hermanos míos, identificarlas bien. Cuando yo amo, no busco que la otra persona, digámoslo así, me corresponda
porque interpreta genuinamente o interpreta de manera válida mi amor. Y sería eso lo que buscara, que lo interpretara válidamente o que lo interpretara de una manera tan buena que se diera cuenta que en mí hay amor a pesar de lo que estoy haciendo, de lo que le estoy diciendo. No, esa no es condición. El apóstol Pablo le decía a la iglesia cosas como esta, ¿no? Yo les expreso o actúo en función de mi disposición por el bienestar de ustedes, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Fíjense que ese contraste, porque es que el amor no está buscando correspondencia. Escuchen lo que estoy diciendo, el amor nunca busca correspondencia. El amor busca sencillamente que lo que se esté dando sea de salvación, de realización y de plenitud para la vida de la otra persona. Y si es un niño menos, los niños no tienen cómo interpretar el amor, porque ellos no tienen un buen, un buen equipamiento para identificar el amor. Y entonces, por esa razón, es que al amor se le agrega el cariño. El amor se complementa con el cariño. Hay que aprender a ser cariñosos, es decir, expresivos de cosas positivas, cuando a veces tenemos que hacer cosas que no son agradables. Pero entonces, nunca debemos dejar de expresar cosas buenas, positivas, de sensibilidad, de detalles expresivos, que se llama cariño. Ser cariñoso es una condición especial que se desarrolla. Debiéramos desarrollarlo, no nos queda fácil a muchos. Desarrollar la capacidad para expresar cariño por crianza, por patrones que hemos tenido en la crianza en nuestros hogares. Entonces tenemos que rebelarnos contra esas deformaciones de crianza que hemos tenido. Pero los niños, nuestros jóvenes, deben recibir cariños, aunque sea cariños expresados de la manera más simple, a veces de la manera, digámoslo así, como menos, podemos decir, menos expresivas. De pronto no mostremos mucho, pero que se descubra que allí hay cariño. Eso poquito es cariño, dice la gente, ¿no? Esto es un cariñito. Y sucede que esos cariñitos a veces son suficientes como para dejar ver el esfuerzo que está haciendo la otra persona por expresar esa sensibilidad que le despierta el afecto que le tiene a la persona que está guiando o que está criando. Yo espero que me estén entendiendo bien eso. Debemos demostrar el amor, y demostrar el amor es hacer todo lo que tengamos que hacer por el bienestar de las personas, ¿ya? Y debemos entonces complementar a veces el amor que no es expresión de cosas que se ven agradables, y los niños son muy sensibles a eso. Debemos siempre expresar cariño. Cuando nosotros hacemos correcciones, debemos complementar esas correcciones con expresiones que le den seguridad a la persona, que para nosotros son valiosas esas personas,
Y debemos hacer demostraciones de aceptación, que los aceptamos a pesar de que ellos se han equivocado. Porque es una cosa terrible la actitud de alguien que con un niño se comporta en plan de rechazo, como desplazándolo o quitándole el territorio de tener derecho a estar en su presencia porque se equivocó. Eso es fatal. Eso es fatal. Al contrario, si usted corrige a un niño, a veces si lo tiene que castigar en razón a su necesidad de guiarlo al replanteamiento serio, nunca deje el asunto en la expresión dura, en la expresión, digamos, demandante de la corrección, sino que luego llegue y complemente eso con expresiones que dejen ver que él no ha perdido su lugar, que no ha perdido su estatus, que todavía es su hijo y que usted lo ama entrañablemente. Si no lo hacemos, nosotros tenemos la tendencia a motivarlos a hacer elaboraciones mentales de desprecio, de desconocimiento, al punto que algunos niños llegan a pensar: mi papá me odia, mi mamá me odia, mi mamá no me quiere. Ella quiere deshacerse de mí, ella quiere destruirme. Sencillamente porque la mamá hizo una corrección muy agresiva y lo dejó así, a secas. Cuando el niño estaba necesitando que la mamá se acercara y le dijera: yo he hecho eso, pero yo lo sigo amando mucho. Usted es mi hijo y lo voy a seguir amando mucho. Aunque cada vez que haya necesidad yo tengo que amonestarlo, tengo que corregirlo, porque quiero, por amor, que usted no vaya a hacer cosas que le dañen su vida hacia el futuro. Lo amo mucho y eso no va a cambiar. Fíjense ustedes que son expresiones que no sobran, más bien faltan, ¿ya? Y se precisa que nosotros tengamos la habilidad de saber manejarlas, de modo que no le quitemos, digámoslo así, el nivel de claridad y de sentido que tiene una corrección, pero jamás permitamos que la corrección saque a nuestro hijo del territorio de garantías que recibe él del cariño mío, del afecto mío, para sentirse seguro como una persona que aún en el momento en que es disciplinado, todo lo que vive lo vive bajo los efectos de un amor sincero, que es el amor de sus padres. Demuestre amor y cariño con regularidad. Por otro lado, hermanos míos, una virtud importante para formar un hijo con disposición hacia la autodisciplina y a la responsabilidad es que en el proceso de crianza usted sea predecible. Usted sea predecible, usted no confunda. Por favor, sus actitudes no deben confundir a la persona que usted está criando. Sus actitudes no deben confundir a la persona que usted está educando. ¿Ya? Usted no está metiendo a su hijo en un laberinto para ver si encuentra la salida. Eso no es. Usted debe colocar el territorio de crianza en un lugar donde a usted siempre lo encuentren con la objetividad de lo que usted es y de lo que usted quiere mostrar en su plan y en su programa de crianza con esos hijos. Los niños se desarrollan y crecen mejor dentro de un ambiente predecible, ¿ya?
que sepan a qué atenerse, que sepan quién es usted, cómo es usted, y que frente a las condiciones de la vida, a usted siempre lo van a encontrar por ese lado, porque usted es eso. Que no sea que ellos tengan que desarrollar la habilidad suspicaz de aquellos que cada día están observando al papá y a la mamá a ver cómo se levantaron ese día. ¿Ya? Mi papá está de mal genio. Uy, mi mamá está brava. Mi mamá está intocable. Hoy no le vamos a decir lo que le íbamos a decir. No le vamos a pedir el permiso que le íbamos a pedir, porque mi mamá hoy, como que no. No. Que usted tenga un espacio donde los hijos lo encuentren a usted en lo que usted es todo el tiempo, porque para ellos usted debe ser una persona que vayan conociendo tanto que ellos ya puedan ir deduciendo cuál es la respuesta que usted les va a dar, porque la respuesta que usted les va a dar les va a servir de base para las decisiones que ellos tengan que tomar. Que no terminan siendo personas maliciosas, que van cambiando sus decisiones según cómo van encontrando el ambiente en el que se están moviendo. No, que ellos tomen decisiones con objetividad, porque nos encontraron siempre predecibles, nos encontraron siempre del talante que debían encontrarnos. Por otro lado, las rutinas y los horarios ejecutados habitualmente ocasionan sentimientos de estabilidad, oigan bien, y dan un nivel bueno de seguridad. ¿Ven? Eso de que las cosas se hacen a esta hora, el desayuno a una determinada hora, no que el desayuno a veces a las 7, a veces a las 8, y si se despiertan un día a las 6:30 ya no encuentran desayuno porque ya desayunaron en la casa. Eso no es así. Las cosas tienen que tener ese orden donde usted descubra que se le respeta esas cosas determinadas, y eso hace que nos movamos con seguridad y con confianza de que estaremos en lo que tenemos que estar, porque todo se hace en el tiempo dispuesto, en el orden y a la hora dispuestas. Esto también es cierto en caso del comportamiento de los papás. Mensajes consecuentes y consecuencias consistentes y razonables dan lugar a un niño o a una niña que confía en el papá. ¿Ve? Confía en la mamá. ¿Qué quiere decir consistente? Que tengo razones muy claras para decir sí, decir no, para decir es válido o no es válido, para mostrar si conviene o no conviene, etcétera, etcétera. No que nos vean en lo que podría ser la inconsistencia. Hoy decimos que sí y damos estas y estas y estas razones para decir que sí, y mañana por eso mismo decimos que no y damos estas y estas y estas razones. Y entonces el hijo se pregunta, entonces, ¿cuál de esas es? Termina él mismo descubriendo, eso depende de cómo esté mi papá, eso depende de cómo esté mi mamá. A veces es sí, a veces es no, lo que debiera ser siempre sí o siempre no. ¿Ya? Ahora, otra cosa es
que mediante el análisis de circunstancias se descubra que lo que se ve como sí no es tal sí, pero la consistencia se caracteriza en el hecho de que ya puedo aclarar por qué ya no es sí, sino no. ¿Por qué? Porque tengo elementos de juicio objetivos para decir, no, ya no es sí, ya no es así, es de esta otra forma. ¿Por qué? Porque pasó esto, pasó esto, pasó esto. Eso es ser consistente. Pero nosotros debemos ser predecibles en todas esas cosas. Ser constante puede ser especialmente importante para algunos niños que tienen ciertas limitaciones físicas. Por ejemplo, un niño que padece sordera parcial y tiene aptitudes de comunicación limitadas. Cuando aprende a conocernos como somos, está viendo respuestas en nosotros solo en gestos, solo en expresiones. Ya entiende. ¿Por qué? Porque nos está conociendo. ¿Por qué? Porque somos predecibles. ¿Ya? Somos predecibles. Complemento de eso es que nosotros aprendamos a comunicarnos claramente. Oigan lo que estoy diciendo. Los niños, para desarrollar actitudes de manejo personal adecuado, deben ser criados por personas que aprenden a comunicarse con suma claridad. Asegúrese de que sus palabras y acciones estén enviando el mismo mensaje. ¿Está oyendo eso? Asegúrese de que lo que usted está diciendo y lo que usted está haciendo, está diciendo lo mismo. Porque en muchas ocasiones las palabras dicen una cosa y nuestras actitudes en la vida, nuestras posturas en la vida, dicen otras totalmente diferentes. Decimos dos cosas distintas que confunden, que desorientan, que llevan a las personas a entrar en duda de en qué realmente estamos nosotros en relación con eso que queremos expresar como nuestra postura actitudinal que corresponde a nuestros dichos. ¿Ya? Los niños pequeños, fíjense, necesitan que se les expliquen las cosas con detalle. Para enseñarles un concepto abstracto como el compartir, el mejor recurso pedagógico es el ejemplo. Es el ejemplo. Fíjense que ellos no razonan conceptos. Usted tiene que compartir. Pero si ellos ven que el papá y la mamá tienen algo y le dan a los de la casa de algo que es de ellos, eso se complementa con la expresión verbal y se le dice esto es compartir y es muy saludable compartir. Pero al niño le dice usted debe compartir con sus amiguitos, pero ven a una mamá egoísta, ven a un papá codicioso y centrado exclusivamente en sus intereses, sin tener el más mínimo deseo de entregarle a otros de la bendición que Dios les da. ¿Cuál estructura puede lograr nuestro hijo con ese mensaje dual? De las palabras que dicen cosas muy bonitas y de las acciones que resisten a las palabras. ¿Ya? Es conveniente
que cada vez que nosotros digamos algo frente a nuestros hijos, ellos puedan descubrir que de eso que estamos hablando, tenemos todas las razones del mundo para decir lo que decimos, porque así actuamos, así nos ven actuar, así nos ven hacer todas las cosas en la vida, así nos ven en la casa, ¿ya? Todo el tiempo nos están viendo siendo consecuentes con esas palabras que nosotros usamos en la cantaleta que les damos a ellos. Es que usted tiene que ser así, usted debe esforzarse por lograr esto. Y el muchacho va creciendo y dice, mi papá, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla si él es alguien que de eso no tiene nada? Y claro, me llena la cabeza con cosas que él nunca ha cumplido. Hermanos míos, eso es comunicarse claro, es hacer corresponder nuestras palabras con las acciones correctas. Por eso es que cuando usted genere, digamos así, normas que establezca en su casa, mantenga esas normas, esos reglamentos de una forma clara y realista. No proponga absurdos. En las palabras de Jesús con los fariseos, ustedes cuídense de los fariseos, les decía Jesús a los discípulos, porque ellos colocan pesadas cargas sobre las personas, pero ellos siquiera con un dedo quieren tocarlas. Es que ni siquiera es moverlas, sino tocarlas. ¿Por qué? Porque no se comprometen, pero le ponen cargas a todo el mundo, dan mandamientos, dan reglamentos, solo que cuando tienen que ver con ellos, eso no funciona en la vida de ellos. ¿Ya? Hay mucha gente en ese espíritu, y es la incapacidad que tienen para entender que de las cosas que nosotros queremos que las personas hagan por lo que nosotros decimos, sea precisamente las cosas con las cuales nosotros estamos comprometidos en nuestra propia vida. Si ustedes me van entendiendo todo esto da una buena crianza. Ahora entienden también por qué las cosas no han resultado, en muchos casos. Porque el resultado que se da es paradójico. ¿Ya? Nosotros esperábamos paz y lo que cosechamos, dice el profeta, lo que terminan cosechando es dolor, es tragedia. ¿Ya? Ellos sembraron una cosa y terminan cosechando otra cosa. Pero es que no se dieron cuenta que el mensaje nunca fue claro y porque no era consistente, porque las vidas no se hicieron consistentes respecto a las cosas que se tenían que hacer o los principios que se tenían que cumplir en relación con eso que se estaba estableciendo como norma, ¿ya? Como plan, como pauta de enseñanza. Y esos mensajes duales, la gente se queda por lo más cómodo. Si usted dice sí, esas expresiones de mucha gente, bueno, papá, ¿qué se debe hacer en estas y en estas condiciones? Entonces comienza el papá con su habilidad de escape. Depende, mijo, depende. ¿Depende de qué, papá? Bueno, depende de tantas cosas, ¿ya? Que usted tiene que observar bien para saber si sí, saber si no le dijo nada. No le dijo nada. No le dio una idea clara. Papá, ¿es correcto esto y esto? Bueno, mijo, depende. A veces no.
Y cuándo sí, cuándo no. Al final el muchacho queda con la idea de que eso sí y no, es decir, no le queda nada claro. ¿Por qué? Porque el papá, en su inconsecuencia de vida, no quiere comprometerse con un valor moral que lo está juzgando a él. O la mamá con un valor moral que la está juzgando a ella. Y entonces con ese tipo de patrones de crianza, lo mejor es que no intervengan en la crianza. Que hayan personas como más firmes en su moralidad y en su claridad de las cosas, como deben entenderse y como deben valorarse, para guiar a los hijos, para guiar a las nuevas generaciones de una manera más objetiva. Las reglas deben ser claras. Las reglas deben ser realistas. A veces, en ciertas cosas que uno escuchó como normas que le imponían, las que respetó, pero uno se preguntaba, ¿y eso qué sentido tiene? Digo, ¿para qué sirve? Y cuando uno preguntaba eso, nadie le daba respuesta. Las únicas respuestas que se escuchaban es, porque así está establecido. Porque así está establecido. Porque así debe ser. Porque eso es lo correcto. No. Enseñémonos a acercar a las personas a las claridades de fondo sobre las normas, las reglas, de modo que ellos se den cuenta que eso tiene sentido. Que tiene sentido aquí, que tiene sentido allá, que tiene sentido más allá. Y entonces con gusto se someten. O al menos ya le hacen menos resistencia a una propuesta de una norma que la van entendiendo en su sentido de fondo. No siempre es claro, pero hay que buscar los caminos para aclararla. Y si yo puedo obviar el lado difícil de la norma y presentarla desde el territorio de lo asequible, es lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente debe entender las cosas de la manera más sencilla posible, más nuestros hijos, que todavía no tienen muchos elementos de juicio para interpretar todas las cosas a las que se tienen que enfrentar. Ven ustedes que la claridad en esto es indispensable. ¿Para qué? Para que no le interpreten las cosas de maneras distintas y cada quien se apertreche en territorios donde tiene cómo defender su enfoque, porque usted no resultó claro para presentar las cosas y darle el suficiente sustento de objetividad, de modo que las personas digan, no, es que por allí no fue que se presentó el asunto tiene esta característica. Y no lo que usted está diciendo, porque lo que se dijo fue esto, esto y esto, y se cumple de esta manera. Eso, hermanos míos, en la vida es clave. Pero si yo le dije que era lo que tenía que hacer, no, usted lo que me dijo fue esto. Al fin descubrimos que dimos una orden tan poco clara que la persona resultó haciendo el ejercicio de interpretación y se equivocó, porque lo que entendió no fue suficiente y yo no fui lo suficientemente, digámoslo así, entendido de que lo que decía podía confundir. Y en la práctica de la vida esas cosas hacen mucho daño, ¿no? Eso hace un daño terrible a la vida de las personas
cuando se enfrentan a esos ambientes de normas duales, de planteamientos que jalan para un lado, jalan para el otro, y por cualquier lado que se meta la gente por allí como que resulta fácil acceder a los contenidos y de pronto no en la forma objetiva como debiera ser. Piensen ustedes que hasta ahora hemos visto al menos 3 cosas que sí podemos hacer. Primero, demostremos amor y cariño con regularidad, expresando amor y aceptación después de que hagamos correcciones, de modo que demos seguridad afectiva a la persona que estamos guiando. Que debemos aprender a ser predecibles para que las personas se muevan en un ambiente de seguridad y de confianza en los procesos de crianza a los que los estamos sometiendo. Que debemos comunicarnos con mucha claridad, debemos usar las expresiones más asequibles a las posibilidades del entendimiento de los demás, de modo que cuando establezcamos reglamentos, esos reglamentos sean claros y sean realistas. Como ven ustedes, con esas 3 cositas descubrimos que a veces hemos hecho errores, muchos errores en los procesos de crianza, y le hemos afectado las posibilidades a nuestros hijos a desarrollarse de una manera más saludable y más tranquila, en un ambiente más sosegado, en un ambiente más seguro. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dejemos la idea hasta allí, pero siempre que entendamos estas cosas, hagamos el esfuerzo por corregir, por ir aprendiendo a hacer las cosas de otra manera. No es fácil, pero con ejercicio vamos aprendiendo a replantear todo, a reordenar todo, a expresarnos mejor, a ser más sensibles, a ser más cariñosos, a expresar mejores sentimientos y que ellos los capten de una manera fácil. Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esto que nos ha concedido, por esta claridad que podemos tener hoy en relación con nuestro programa de crianza para nuestros hijos. Padre eterno, te doy gracias por esto que nos has permitido recibir hoy. Gracias por la vida de mis hermanos que se han dispuesto, que abren sus mentes, que están en plan especial de desarrollo para el bienestar de ellos y para el bienestar de sus generaciones nuevas. Bendice, Señor, estos conceptos en la mente y el corazón de mi pueblo, Señor, de cada persona que está escuchando estas enseñanzas y que estoy esperando que cada uno se comprometa para mejorar los ambientes sociales, familiares y especialmente esos ambientes en los que todavía estamos haciendo el ejercicio de la crianza. Bendícenos con la sabiduría, con la nobleza, con la humildad de hacer cambios oportunos, porque todavía es tiempo de hacerlo. En el nombre de Jesucristo te agradezco entonces todas estas posibilidades que tenemos en ti y permite que estas verdades queden tan claras que nunca se nos olviden. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. A trabajar esas expresiones, esos manejos actitudinales frente a la crianza. Que Dios los ayude a todos, nos ayude a todos, nos bendiga. Salúdense unos a otros. Dios los bendiga.